Bien, vamos a una entrevista que tiene que ver precisamente con este tema. Me cambio de cámara, me dice el director. Una dura polémica se ha levantado precisamente en el norte del país. Veíamos aquello luego de que se anunciara la reapertura de la planta AgroSuper y también el tema de Punta Alcalde. Y también veíamos la decisión que han tomado los alcaldes de las comunas de Freirina y del Huasco, que se van a reunir con el gobierno o parte de él para intentar zanjar una solución a este conflicto. Para profundizar en este tema estamos junto al director ejecutivo de la Fiscalía del Medio Ambiente, Ezio Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Bueno, primero partir preguntando qué se espera de esta reunión entre los alcaldes y parte del gobierno, si aquí hay que buscar soluciones o simplemente respetar las decisiones que se toman. Yo creo que lo que están haciendo los alcaldes al venir a ver a los ministros y al gobierno es tratar de darle una salida política a un tema que en un principio empezó estando dentro de la institucionalidad ambiental, pero hoy en día ya tiene ribetes claramente políticos e incluso policiales como los que veíamos en la nota. Y en ese sentido me parece bien que personas que representan a la comunidad de alguna manera traten de buscar esta salida, por lo menos para la contingencia actual. Desde ese punto de vista, decisiones que se tomen hoy día en la línea política se alejan de un proceso de judicialización de estos proyectos. No lo creo. Yo creo que la judicialización... ¿O van por carriles paralelos? Creo que van por carriles paralelos. Yo me imagino que va a haber judicialización de todas maneras de la aprobación al menos de Punta Alcalde. Todavía no conocemos cuál es la resolución del Comité de Ministros en su mérito. Conocemos solamente lo que han dicho los propios ministros. ¿Y en el caso de Freirina? Y en el caso de Freirina me imagino que... ¿Algún recurso más? Sí, hasta el minuto no ha habido mucha judicialización de Freirina. Lo que hubo fue que el propio Ministerio de Salud clausuró por un tiempo la planta y luego la reabrió. Pero de parte de la comunidad de Freirina no hubo acciones, o por lo menos yo no conozco ninguna acción en contra de AgroSuper judicial. Y por lo menos debería haber algo en relación con el daño que se le está causando a las personas en su calidad de vida por los malos olores y el que se le causó durante muchos años. Ahora, aquí nuevamente se contraponen dos valores, ¿no? O chocan dos cosas. Por un lado, el sistema, la regulación medioambiental, que está permitiendo que se reabra la planta de Freirina y que se instala además ahí Punta Alcalde, versus la calidad de vida, la opinión que tiene la propia ciudadanía. ¿Cómo se puede conciliar en algo que pareciera ser que está apegado a la norma, más allá de que los criterios todavía no los conozcamos muy bien, pero sí se ha seguido un conducto regular, versus lo que opina la gente, que dice aquí nosotros estamos en una zona con estado de latencia, se nos está probando una nueva termoeléctrica, no lo resistimos más y además se está reabriendo una planta que daña directamente nuestra calidad de vida? ¿Cómo se concilia esto? Que ha pasado no solo aquí, sino que en varios lugares de Chile también. Sí, en primer lugar me parece bien interesante sobre la judicialización precisamente, que se ha manoseado ese término de una manera bien poco agradable al sistema. Digamos, los juicios, los tribunales son parte también de la institucionalidad. Y precisamente la manera en que las personas pueden defender sus derechos frente a acciones que los vulneran es yendo a tribunales y pidiéndole a este tercero imparcial que le resuelva el conflicto. Lo que pasa es que muchos se preguntan si eso no debería estar resuelto dentro de la propia institucionalidad ambiental, o si no se está quedando corta esta institucionalidad ambiental que después se pone en tela de juicio porque se lleva a un tercero que termina definiendo. Hay partes de la institucionalidad ambiental que evidentemente entran en conflicto con las comunidades. Para partir, que las comunidades, o digamos los de sectores donde hay una alta presión ambiental, tienen muy poca representatividad en los comités que toman las decisiones, que son, por una parte, los técnicos, digamos, y por otra parte, los políticos, pero ninguna de ellas que represente realmente a la comunidad que se va a ver afectada. Entonces, esta gente, finalmente, lo que puede hacer es participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una participación que solamente de oírlos, pero que no tiene... Que se hacen algunas observaciones, pero no es vinculante, por decirlo de alguna manera. Exactamente, que no es vinculante. Y luego puede acudir a tribunal en el caso que se vulneren sus derechos. Y esas son sus opciones. Todo lo que está entre medio son posibilidades de salida política, que es como lo que estamos viendo ahora, digamos. Y todas esas posibilidades de salida política tienen el problema de que, y esto es algo que dijo el juez Breyer hace 10 años cuando vino a Chile y se ha venido repitiendo y hoy en día está más en boga. El problema es que el gobierno central, la administración, no representa necesariamente los mismos intereses que la comunidad, que los ciudadanos. Entonces, al no haber una adecuada entrada de la opinión y de los intereses de las comunidades, quedamos en un diálogo entre los intereses de un privado, que es el que quiere instalar su proceso productivo, y los intereses del Estado, que muchas veces está alineado. Bueno, ¿y quién articula ese diálogo? Ese diálogo ¿Quién está llamado a sentarse en la mesa y poder coordinar, evaluar en su mérito cada una de las posturas? Porque me parece que hay un vacío.
efectivamente hay un vacío. O sea, hoy en día el único que está haciendo esa coordinación en algún sentido son los tribunales. Pero no hay ningún mecanismo institucionalizado para este diálogo. Y por eso es que vemos también, a mí me parece este tipo de protesta. Sí, lo que ocurre es que hablando del rol y del papel de los tribunales, ya lo veíamos en el caso de la decisión de la termoeléctrica Castilla, ¿no? Y las declaraciones tanto del presidente en algún momento como la propia ministra de Medio Ambiente señalando de que aquí los tribunales estaban entrando en un terreno que no les compete. Incluso la misma ministra lo decía, hay decisiones técnicas donde los tribunales no manejan todos los antecedentes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿son los tribunales y es la justicia quien tiene la mayor preparación o quien tiene el llamado público a establecer un rol de coordinador en esta materia? No, lo está haciendo porque hay un vacío. No debieran hacerlo los tribunales. O sea, ahora, desde ese punto de vista, ¿tú estás de acuerdo con la ministra en el caso, por ejemplo, de Castilla, que efectivamente los tribunales a veces no manejan toda la información, no tienen el punto de vista técnico más claro y hay otras instituciones que sí están llamadas a hacerlo? No estoy de acuerdo con la ministra en el sentido que no creo que los tribunales hayan entrado en ningún tema técnico, en ninguno de los fallos de este año. Y a pesar de lo que dice, lo que ha dicho el gobierno, lo que han dicho algunas asociaciones empresariales, los tribunales lo que han hecho es resolver en derecho todos los problemas que se han dado, digamos. Han dicho, mire, acá hay un procedimiento que está establecido en la ley y que usted no ha cumplido. Y como no lo ha cumplido, está vulnerando derechos fundamentales de personas. Ahora, yo no sé cuál es el esquema que debiese existir, porque una cosa es que uno pueda cuestionar o no el rol que están jugando los tribunales en este contexto de improvisación, porque no hay un organismo, un ente que pueda zanjar este tipo de conflictos. ¿Qué tipo de corrección hay que introducirle al sistema para que esto no siga ocurriendo y para que no se sigan judicializando los casos en el contexto que se ha dado hasta este momento? Mira, nosotros con FIMA tuvimos un seminario sobre esto hace 2 semanas atrás en la Universidad Alberto Hurtado, donde congregamos un gran número de expertos a hablar sobre el tema. Y creo que en lo que estamos todos más o menos de acuerdo es que lo que falta no es, porque la discusión que hemos tenido hasta ahora siempre ha sido de institucionalidad. Si creamos un nuevo organismo, si creamos una nueva mesa, y lo que falta en verdad son normas de fondo, son normas de cómo vamos a gobernar, cómo va a ser la gobernanza de nuestros recursos naturales. ¿Hoy día es muy laxa la normativa? Más que laxa, es muy poca, tiene muy poca densidad regulatoria. Entonces, por ejemplo, en aguas, que es un tema absolutamente fundamental, y si vemos casi todos los conflictos están relacionados con agua, lo que hay es un código de aguas del año 81 que está muy en la línea del Código Civil y que por lo tanto tiene muy poco que ver con cómo la gente valora el agua, que no tiene, por ejemplo, establecida una prioridad de uso del agua. Pero da la sensación de que el eje está puesto justamente en lo contrario. Se ha hablado aquí de los tribunales ambientales, que esto podría entregar mayor normativa o mejor marco, pero eso contradice lo que tú dices, porque en el fondo esos tribunales, si operan frente a una norma que no es demasiado detallada, que no regula demasiado, ¿cuál es la incidencia que podrían tener? Uno se pregunta. Los tribunales ambientales van a tener más bien incidencia en ser una contraparte de la superintendencia. Ese es como, y para eso fueron creados además. Los temas de derecho estrictamente van a seguir siendo bien vistos por las cortes. Ahora, con esa falta de normas, lo que se produce, o con esa falta de densidad regulatoria, lo que se produce son estos problemas y que al final no pueden ser resueltos ni por los tribunales ambientales ni por las cortes, y terminan siendo resueltos por principios de derecho, terminan siendo resueltos por visiones del derecho. Y eso es lo que genera los conflictos entre los poderes del Estado. El problema es que seguimos hablando de institucionalidad también porque es muy difícil ponerse de acuerdo en los temas de fondo. Y hay pocos temas de fondo en los que nos hemos puesto, entre comillas, de acuerdo. Como la ley de pesca, y ya vimos todo el conflicto que eso trajo. Como la ley de bosques, que se demoró más de 10 años en ser tramitada. Entonces, al parecer, los gobiernos y los parlamentarios evitan un poco la discusión sobre el tema de fondo y prefieren darle a un ente administrativo la resolución de temas puntuales, caso a caso, y eso termina en tribunal. Ezio, para finalizar, porque se nos va el tiempo, ¿qué salida le ves tú al conflicto que se vive hoy en el Valle del Huasco con el tema de la planta de AgroSuper y con el tema de Punta Alcalde, donde la gente dice no tenemos capacidad, somos una zona de latencia, estamos muy contaminados, no podemos asumir una nueva central en esta tierra? El tema de Punta Alcalde hay que ver bien qué dijo el Comité de Ministros, porque es bien extraño este tema de que va a mejorar la calidad de voto del al aire. final, etcétera. Claro, entonces hay que ver bien lo que dice la resolución y cuál es la legalidad de la resolución. En el caso de Freirina y en general la presión que hay sobre los recursos naturales, yo creo que se requiere de un acuerdo confiable hacia la ciudadanía, cosa de que ellos tengan efectivamente alguna posibilidad de tomar decisiones sobre su propio desarrollo. O sea, inevitablemente esta va a ser una salida política, nuevamente. Yo creo que en principio tiene que ser una salida política, porque a lo que estamos hoy en día requiere de algo político. Bien, bueno, nos vamos a quedar pendientes a lo que va a pasar hoy día en el Palacio de la Moneda. Muchísimas gracias por esta entrevista y nosotros nos separamos brevemente porque ya vienen las noticias de las 10.